Buenas, hoy vamos a estar hablando sobre los derechos de los animales, un reto para la ética. Los integrantes de este grupo son Julieta Gargollo, María Fernanda González, Lucía Jiménez, Sofía Peñaranda, Gabriel Somarríos y mi persona Lía Zúñiga. Para introducir el tema, queremos recalcar que gracias a los medios de la comunicación y en Internet, cada día hay mayor accesibilidad de información acerca del sufrimiento innecesario que causamos a los animales, así como también movimientos que buscan proteger a los animales y disminuir este sufrimiento. Julieta Parada nos dice que es necesario reconocer que la cosificación y el sometimiento de los animales por parte de hombres y mujeres, tal como la conocemos hoy en día, es una forma de colonialismo. El respeto por la naturaleza y la vida animal por parte de los habitantes de América antes de la conquista europea era esencial, constituía una fuente de armonía y de conocimiento. Los animales eran símbolos divinos de gran valor para las comunidades y por tanto eran respetados y tratados como animales sagrados. Sin embargo, con la llegada de los europeos, esta cosmovisión se disminuyó, pues los europeos la clasificaron como hechicería e idolatría. La explotación animal en nuestro continente puede ser vista hoy como una consecuencia más de la conquista. Aquí vemos otra cita de Julieta Parada que dice que los pueblos europeos habían sometido a los animales, pero cuando el hombre occidental irrumpe, impone su antropocentrismo y su racionalidad inhumana a los pueblos ancestrales. Occidente estableció que todos los habitantes de América eran animales, sin razón, sin alma, sin derechos. Por tanto, era permitido dominarlos, esclavizarlos y explotarlos. Desde la conquista y la colonia hemos asumido que los animales son solo cosas, propiedades que podemos manipular y dominar. Ahora, cuando hablamos de derechos animales, hacemos referencia a un movimiento social que se originó en los años 90 en Europa. Aunque la preocupación por la cuestión de los derechos animales no nace con este movimiento, es gracias a este que el problema del trato hacia los animales adquiere importancia y ha suscitado alternativas éticas para acabar con la explotación animal. El movimiento por los derechos de los animales está centrado en la urgencia de un reconocimiento de los derechos con el fin de eliminar el maltrato que las personas les hemos causado. Las luchas animalistas superan la visión de que los animales son cosas que, digamos, podemos usar o que son comida o sirven para entretenimiento, vestido y conocimiento. Los movimientos animalistas buscan la abolición de la explotación animal en todas sus formas. Por eso en este artículo de Julieta Parada se exploran diferentes aspectos de la ética en relación con estos movimientos y se ven diferentes áreas que vemos aquí como principios éticos, liberación animal, minimización del sufrimiento, etc. Ahora, para empezar, vemos los principios éticos de los derechos animales. Para empezar, hablaremos de la igual consideración de intereses y la minimización del sufrimiento animal. Para esto, vamos a ver primero la tiranía de los humanos sobre los no humanos. Esto se refiere a una tiranía que causa sufrimiento y dolor semejantes a los que produce la esclavitud. Este concepto se trata mucho en un libro de Singer y fue escrito pensando en quienes desean poner fin a la explotación y la opresión, es decir, o sea, quienes reconocen el principio moral básico de tener la misma consideración hacia los intereses de todos y todas, no únicamente hacia los miembros de la especie humana. Para Singer, el hecho de interesarse por esa cuestión no implica necesariamente que uno deba ser un amante de los animales. Más bien se trata de demostrar que los parámetros morales que se aplican a los humanos también son aplicables a los animales. Aquí entramos en el concepto de igualdad, que dice que extender de un grupo a otro el principio básico de la igualdad no implica que tengamos que tratar a los dos grupos exactamente del mismo modo, ni tampoco garantizar los mismos derechos a todos. Que debamos hacerlo o no depende de la naturaleza de los miembros o de los dos grupos. El principio básico de la igualdad no exige un tratamiento idéntico, esa es la idea principal, sino una misma consideración entre los dos grupos. Considerar de la misma manera a seres diferentes puede llevar a diferentes tratamientos y derechos, y eso es más o menos lo que se plantea en cuanto a la igualdad.
Ahora procedemos a hablar del valor inherente de los seres vivos, con los derechos negativos de Tom Regan y el vínculo moral en la violación de un derecho. La intención de acabar con la explotación animal ha sido pensada en nuestro tiempo por el filósofo Tom Regan. Al contrario de Singer, este filósofo considera importantes los derechos animales para legitimar el reconocimiento de su dignidad. Este afirma que hablar de los derechos animales no se refieren a derechos morales, ni legales, ni positivos, sino derechos negativos, como el derecho a no ser maltratados, a no ser abusados. Ahí se incluyen los derechos a la vida, a la integridad corporal y a la libertad. En ese punto, Regan consideró que existe un vínculo moral relacionado con el mal que representa la violación de un derecho. Dice, es moralmente malo anular rutinariamente los derechos de algunos individuos meramente sobre la base de que se beneficiará a otros. También tenemos el concepto de un trato justo entre seres, más allá de la propiedad. Aquí es donde vamos a hablar de la abolición de la explotación y el bienestarismo. Para empezar, el reconocimiento del valor inherente que vimos en la diapositiva pasada es el primer paso para que se puedan reconocer los derechos de los animales y así lograr algún día la abolición de la explotación. La idea de moverse por los derechos animales debe tener como único fin la abolición de la explotación y el reconocimiento legal de que los animales no son propiedad, que no son objetos que podemos, digamos, comprar y que sean nuestros. Para hablar de los derechos animales tenemos que hablar de la abolición de la esclavitud animal, que es esto de la explotación igual. Esta teoría de los derechos animales considera que los animales y los humanos poseen el mismo valor inherente que debe ser respetado. Eso es lo que estábamos viendo con Tom Regan. Después vamos a ver un autor que se llama Francione, que dice que los derechos son nociones morales que surgen del respeto por el individuo, que generan barreras de protección y establecen áreas para que esa protección sea efectiva. Así, los derechos animales garantizan la protección de los intereses más importantes para estos, a pesar de lo que sea bueno para el ser humano. En un libro de Francione que se llama Lluvias sin truenos, Francione defiende la posición abolicionista y afirma que es la única vía para poner fin a la explotación animal. No acepta los cambios graduales a corto plazo, como hacen algunos defensores de los derechos animales, al intentar minimizar el sufrimiento y dar un trato humanitario a los animales. Pero aún así, estos son con fines humanos. Esta línea se conoce como bienestarismo y busca reducir y regular los modos de explotación animal, diciendo que los animales son tratados humanitariamente y se les ocasiona una muerte indolora. Seguidamente les presentamos un artículo de Hoy en el TEC, el cual se llama Ética para el Bienestar Animal, un programa de alfabetización emocional. El autor nos presenta los conceptos de ética, moral y racionalidad. Él dice que la ética tiene como finalidad pulir nuestro razonamiento a la hora de enjuiciar acciones que tengan que ver con disyuntos morales y que la racionalidad es una herramienta que sirve para justificar la moralidad de las acciones. Entonces, que el maltrato animal en Costa Rica demuestra la poca moral y ética en la que nos hemos desarrollado. Esto principalmente por la falta de promoción de valores positivos hacia seres indefensos y dependientes de nosotros, como lo son los perros, por parte de instituciones tanto privadas como públicas. Décadas atrás se creía en la racionalización de los animales. Esto significaba que, desde un punto divino, se creía que los animales no tenían alma y entonces estaban al servicio y beneficio del ser humano. Además de que por eso los animales tenían un nivel de racionalidad inferior y no valían moralmente. Es decir, que en la pirámide de importancia de los animales humanos y no humanos, el ser humano estaba en lo más alto, mientras que los animales, mientras menos le servían al hombre, más abajo estaban. En cambio, hoy en día se sabe que un animal, a pesar de que no pueda hablar o razonar como nosotros los humanos, ellos igual pueden sentir dolor, felicidad y muchas otras emociones. Con este dato se deja de lado la alfabetización racional, es decir, que se creía que no tenían alma y que no importaban, y empieza la alfabetización emocional. Esta última consiste en enfocar el trato y la atención que les damos a los animales a favor del bienestar de ellos, por ejemplo los perros.
Ellos dependen completamente de nosotros los humanos, por lo que su mundo emocional va a girar en torno a nuestra capacidad de cuidarlos, tanto física como emocionalmente, y al trato que les demos. Finalmente, el autor enfatiza en que debemos tomar la alfabetización emocional como parte de nuestra educación social. Esto porque tenemos que percibir a los animales como los seres sintientes que son y debemos parar de una vez con el trato racional que les estábamos dando. Derechos de los animales y el progreso moral. ¿Qué es el progreso moral? El progreso moral es el resultado de un tenso comportamiento entre dos grandes fuerzas opuestas, como la compasión, que empuja a favor, y el morbo, que empuja en contra. Este progreso se mide por el grado de ampliación del dominio del sentimiento de compasión. Ahora nos preguntamos, ¿en la actualidad se da el progreso moral? Actualmente existe un gran debate entre la comunidad científica y diversos agentes, los cuales consideran que existe un dilema en el tema de los derechos de los animales. Sin embargo, es en este punto cuando se pone en juego el deber moral y además es cuando se puede observar con claridad cuál ha sido la evolución de los valores que rigen la visión del mundo actualmente. Por lo que se considera que este debate permite generar un cambio cultural y humanista dentro de la sociedad. Diversos científicos y juristas dentro de sus estudios quieren formar una nueva sensibilidad ante el tema de los derechos de los animales, ya que se conoce que las nuevas generaciones adquieren una nueva frontera moral. Esto se debe a que existe una renuncia de la fuerza y entra la soberanía en razón, siendo esto relevante para la aplicación de los derechos de los animales, ya que existe un mayor razonamiento sobre aceptar que los animales, al igual que los humanos, tienen derechos que deben ser respetados, como el derecho a la libertad, a que no se les cause dolor, a la satisfacción de sus necesidades básicas y la preservación de su hábitat. Es importante saber que la vida individual y colectiva de un ser humano se rige sobre todo en la combinación de la alegría empática, la envidia, la compasión y la autocompasión. Pero ¿por qué es importante conocer esto? Bueno, se sabe que la alegría empática es la raíz del progreso social y conociendo esto se puede tener un punto de referencia o un punto de inicio para empezar a trabajar en los derechos de los animales. Ahora vamos a hablar sobre los derechos animales en relación con la ética medioambiental. Para entender lo que son los derechos animales, primero es importante conocer las características de los mismos derechos morales. Aquí podemos ver tres términos importantes a la hora de entender los derechos morales. Tenemos entonces la igualdad, el triunfo y el respeto. Por igualdad entendemos que los derechos morales son los mismos para todos. Esto implica que a nadie se le puede negar los derechos por razones arbitrarias o moralmente irrelevantes. Los seres humanos, como bien se sabe, son seres muy diferentes en varios aspectos. Estas diferencias no tienen por qué trazar las diferencias morales de una persona, y no pueden ser lo que le niega los derechos a nadie. Esto nos lleva a la conclusión de que todos poseemos los derechos en la misma medida, sin importar aspectos como nuestra raza, las creencias religiosas o la riqueza. Por otro lado, tenemos lo que es el triunfo. Se le llama así puesto que todos aquellos defensores de los derechos humanos consideran que los mismos derechos humanos son los que tienen el mayor peso que cualquier otro valor humano. Al decir que los derechos son un triunfo, se les coloca la importancia que tienen para los seres humanos y por ende el respeto que se les debe otorgar. Además, entendemos que nada, absolutamente nada, justifica la violación de estos derechos morales. Finalmente, tenemos el fundamento que es del respeto de todos los derechos morales, el respeto mismo. Esto se debe a que la manera básica de respetar los diferentes derechos de otro ser vivo recae directamente sobre lo que es el respeto mutuo. Ahora entonces nos hacemos la pregunta de quiénes cuentan con los derechos morales. Por un lado tenemos lo que se conoce como un sujeto de una vida. Este término se utiliza para unificar a todos los seres vivos que no solo viven en este mundo, sino que son conscientes del mundo y les importa lo que ocurre en él. Es un término importante puesto que este conjunto de características es lo que nos hace a todos iguales cuando se trata de nuestra igualdad moral. Podemos también observar que los seres sujetos de una vida no son necesariamente animales, humanos, puesto que
Al igual que nosotros, hay animales que están en el mundo, conscientes del mundo, conscientes de lo que les ocurre y les importa lo que les ocurre. Como se mencionó anteriormente, esas son las características que nos otorgan igualdad moral, por lo que podemos concluir que estos animales también tienen derecho a la vida al igual que nosotros. Ahora tenemos algo que se conoce como la consideración de los derechos, así como algunas objeciones que se han expuesto contra estos que toman raíz en las ideales medioambientalistas. Primero tenemos lo que se centra en las relaciones predador-presa de los animales salvajes. La crítica más común dicta que la consideración de los derechos obliga a proteger a todos los animales que se consideren la presa de otros. Bert Collicott es un reconocido filósofo de la ética medioambiental que insiste en esto y expresa su razonamiento en la siguiente cita. Si deseamos proteger el derecho humano a no ser depravado por animales predadores, debemos proteger el derecho de los animales a no ser depravados por animales predadores. Sin embargo, también existen aquellos que consideran que la consideración de los derechos cuando se trata de relaciones predador-presa nada más recae sobre el dejar a los animales salvajes ser libres y hacer lo que les sea natural. Uno de los razonamientos de esto toma en consideración que si el caso fuera de que las especies que son presa de otras fueran incapaces de existir sin la intervención humana, no existirían en primer lugar. Además, se entiende que solo los agentes morales son capaces de la violación de derechos. Por lo tanto, es muy diferente que un ser humano maltrate a un animal en comparación con el caso de que un animal maltrate a otro. Todo esto nos lleva a la conclusión de que permitir a los animales salvajes vivir su vida es, efectivamente, respetar sus derechos. Otro aspecto de la consideración de derechos que recibe mucha crítica es cuando se trata de especies de animales en amenaza. Los filósofos de la ética medioambiental critican que la consideración de derechos no está ligada al número de individuos de una especie. Para entender esto podemos ver que una especie muy abundante como es el conejo no tiene menos derechos que una especie cuyo número disminuye cada vez más, como es el caso del rinoceronte negro de África. Además, la consideración de derechos, a como está escrita hoy en día, niega los derechos de especies que no sean consideradas sujetos de una vida, como es el caso de las plantas e insectos. Es aquí entonces cuando hacemos la pregunta, ¿cómo ayuda la consideración de derechos con la preservación de especies en posición de amenaza? En primer lugar, nos da la obligación de detener agentes morales humanos que buscan violar los derechos de los animales, como son los cazadores furtivos o promotores comerciales. Además, también tenemos la obligación de detener la destrucción del hábitat natural, que es el sustento de vida de los animales. El cumplimiento exitoso de esas obligaciones se liga directamente al cumplimiento de nuestro deber a la hora de proteger a las especies que están en peligro o en amenaza. También se puede entender que la consideración de derechos aplica principios compensatorios a la especie en peligro, puesto que lógicamente para muchos seres humanos el deber de asistencia tiene mayor peso cuando se trata de estas especies. En esta sección se hablará acerca del bien jurídico tutelado en el derecho de los animales. Definir concretamente el bien jurídico tutelado en el derecho de los animales resulta un poco complejo desde la perspectiva jurídica, por la forma en la que está configurado el ordenamiento jurídico costarricense. Pero para su explicación, la autora Morales lo divide en tres grandes categorías: la moral pública, y buenas costumbres, el bienestar animal y el medio ambiente. Vamos a comenzar con la moral pública y buenas costumbres, partiendo del principio que tenía Tomás de Aquino, que él decía que la crueldad de los animales es una predisposición a la crueldad de los hombres. Esto lo que busca es proteger la sensibilidad humana, puesto que la forma de vulnerar este valor consiste en que alguien percibe los actos de crueldad cometidos contra el animal. La postura de la moral pública y las buenas costumbres en el derecho de los animales establece como valor esencial la sensibilidad humana y se aferra a una cuestión más subjetiva, teniendo que recurrir a elementos interpretativos y culturales para determinar al menos los parámetros de protección y daño, lo que lo vuelve una tutela indirecta del derecho de los animales. Y es totalmente antropocéntrica, puesto que ponen al humano como fundamento del derecho. Además, tiene como valor principal la compasión hacia los animales. Dicho lo anterior, de acuerdo con Guzmán Dalbora, se podría decir que son delitos vagos, puesto que nada más protege la sensibilidad humana y
la forma en la que se perciben los actos de crueldad contra los animales. No protege tanto a los animales como tal. Ahora vamos con otra gran categorización, que es el bienestar animal. Bueno, el bienestar animal representa la defensa de los animales en su ámbito de sensibilidad, y su principal objetivo corresponde a que los animales no sufran innecesariamente o de manera desmedida. Dalbora define el bienestar animal como un estado de completa salud, tanto mental como física, donde el animal está en perfecta armonía con el ambiente que lo rodea, pero también señala que este estado es dinámico y complejo, por lo que puede ser distinto dependiendo del momento y del animal que se trate. Además, de acuerdo con Barberito, el bienestar animal promueve el reconocimiento de los animales como seres sensibles y conscientes, y para su bienestar se busca la protección del dolor y sufrimiento que estos puedan sentir en relación con el uso que le dan los seres humanos. Se menciona en esta teoría que el interés es brindar protección tanto física como psicológica hacia los animales, por lo que se procura que se dé un trato benevolente mientras que se les utilice o se mantenga una relación con el ser humano. No obstante, esta teoría no critica la utilización de los animales como recursos, sino que se enfoca más en el trato que se les dé, procurando que éste sea lo más humanitario, entre comillas, posible, por lo que se mantiene que son seres que merecen una consideración especial, en vista de que sirven como nuestra compañía y nuestro sustento. En síntesis, el bienestar animal engloba al menos los siguientes valores: el reconocimiento de los animales como seres sensibles, el reconocimiento de intereses de los animales, la liberación de los animales de la condición de cosas y el reconocimiento al valor intrínseco de un ser vivo con capacidad de experimentar su vida. Como última gran categoría se encuentra el medio ambiente. El discurso del medio ambiente como fundamento del derecho de los animales procura establecer al animal como parte de el medio ambiente para extenderle una protección jurídica. Tenemos tres subcategorías desde la perspectiva en la que se puede ver este bien jurídico, y es de un sentido amplio que abarca cada uno de los ambientes o escenarios con los que el hombre se relaciona, de un sentido restrictivo en donde se limita a solamente algunos recursos naturales como el agua, el aire y los suelos, y uno intermedio en donde se excluye del objeto del derecho los ambientes culturales y sociales. Como conclusión de esta parte, se podría decir que estos son las tres maneras de poder tutelar en este momento, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, los derechos de los animales, ya sea de manera moral pública y buenas costumbres, del lado del bienestar animal o de la perspectiva del medio ambiente. ¿Por qué atribuir derechos a los animales? Esto es una reflexión normalmente inversa a la habitual, pero esta posición nos ayuda a ver esto desde una perspectiva más diferente y analítica, y nos ayuda a comprender de forma más integral el por qué los animales necesitan derechos. Hay una declaración a favor de los derechos animales aprobada por la ONU llamada Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en la cual establece el por qué los animales merecen derechos. Esta declaración comienza con la tajante frase de: todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. El hombre no puede atribuirse el derecho a exterminar o explotar este tipo de derechos que tienen los animales, y es muy normal ver hoy en día este tipo de prácticas. Por ejemplo, con el camello. El camello hoy en día sigue siendo explotado y ha sido muy normalizado porque los mismos humanos nos excusamos con que el camello nació para trabajar, cuando claramente no es así, ya que sus características físicas se prestan mucho para recorrer distancias muy prolongadas en climas muy extremos.
Entonces nosotros nos excusamos con que el camello nació para eso, pero en realidad no es así, claramente. Y es muy normalizado ya que no hay como muchas quejas al respecto. Sin embargo, poco a poco se va concientizando acerca del tema y de la explotación animal. Entonces, ¿por qué derechos a los animales? Porque los animales son sujetos de derecho y hasta hace relativamente poco tiempo se considera al animal como tal. Esto de ser sujeto de derecho significa que, al igual que los humanos, los animales tienen derechos a ser respetados, a la libertad, a que no se les cause dolor. Es muy importante la satisfacción de las necesidades básicas, la preservación de su hábitat, entre otras muchas cosas. Como dije anteriormente, hace poco tiempo, o relativamente poco tiempo, se considera al animal como tal, pero mucho antes de la década de los 70, cuando fue que se creó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, hace más o menos 45 años atrás, las personas ya tenían la idea en la cabeza y venían en menor proporción concientizando acerca del tema. Pero la declaración funcionó de manera de impulso para el desarrollo y que así los animales puedan tener un respaldo jurídico y así empezar a poner en práctica los derechos animales y a su vez poder protegerlos con este mismo respaldo jurídico. Anteriormente se consideraba que los animales no tenían conciencia ni sensibilidad y que eran incapaces de sentir emociones, pero esta idea en los últimos años ha cambiado por el mismo desarrollo que se generó por la declaración que la ONU avala a favor de los derechos de los animales. Por ejemplo, la Unión Europea en el año 2009 realizó una modificación para reconocer a todos los animales como seres sensibles. Y en el 2012, un grupo de neurocientíficos respaldó esta postura mediante la Declaración sobre la Conciencia de Cambridge, en la que se aseguraba que los animales son conscientes y tienen capacidad de sufrir. Esto los convierte en merecedores del derecho a la vida sin sufrimiento innecesario.